Hoy nos adentramos en el secreto mundo de Hamás, la controvertida organización política y militar palestina. Prepárense para descubrir la asombrosa verdad sobre los 3 miembros de Hamás más ricos del mundo. Estos individuos han amasado una riqueza inimaginable, oculta tras un velo de secretismo e intriga. Desde sus fastuosos estilos de vida hasta sus cuestionables fuentes de ingresos, profundizaremos en detalles impactantes que le dejarán boquiabierto. Khaled Mashal. Para comprender la enigmática figura de Khaled Mashal, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida y en los acontecimientos que lo convirtieron en el influyente líder que llegó a ser. Nacido en 1956 en la ciudad de Silwad, en la Cisjordania ocupada por Jordania, el viaje de Mashal comenzó en una región plagada de tensiones y conflictos políticos. Mashal creció tras la Guerra de los 6 Días de 1967 y vivió en primera persona el desplazamiento y la agitación que trajo consigo la ocupación israelí de los territorios palestinos. Obligado a huir de Cisjordania, buscó refugio, como muchos otros, en diversas partes del mundo árabe. Estas experiencias formativas moldearían su visión del mundo y alimentarían su determinación de luchar por los derechos del pueblo palestino. La carrera política de Mashal empezó a tomar forma a finales de la década de 1980, cuando se convirtió en líder de la rama kuwaití de Hamás, organización militante fundada en 1987. Fue durante esta época cuando empezó a ganar reconocimiento por su inquebrantable compromiso con la causa palestina y su carismático estilo de liderazgo. Como líder de Hamás en Kuwait, Mashal desempeñó un papel fundamental en la organización y movilización del apoyo a la organización. Su capacidad para inspirar y movilizar a la gente en torno a la ideología de Hamás le catapultó rápidamente a la prominencia dentro del grupo. Su ascenso al poder se consolidó cuando se convirtió en miembro fundador del Politburó de Hamás y asumió el cargo de presidente. Bajo el liderazgo de Mashal, Hamás experimentó un crecimiento y una influencia significativos. La popularidad de la organización se disparó, sobre todo entre los palestinos que se sentían desilusionados por los fracasos percibidos de los partidos políticos tradicionales. El carisma de Mashal y su capacidad para conectar con las masas desempeñaron un papel crucial en el éxito de Hamás. En 2004, la tragedia golpeó a los dirigentes de Hamás cuando el jeque Ahmed Yassin, fundador y líder espiritual de la organización, fue asesinado por un ataque aéreo israelí. Este impactante suceso situó a Mashal en el punto de mira como jefe reconocido de Hamás. Ahora se enfrentaba a la ardua tarea de dirigir la organización durante un periodo tumultuoso y mantener su impulso. A pesar de los retos, Mashal demostró ser un hábil estratega y negociador. Desempeñó un papel clave en la negociación de acuerdos de intercambio de prisioneros con Israel, consiguiendo la liberación de cientos de prisioneros palestinos a cambio de soldados israelíes capturados. Estas negociaciones de alto nivel consolidaron aún más la reputación de Mashal como líder formidable y una fuerza a tener en cuenta. En 2006, bajo el liderazgo de Mashal, Hamás logró un hito importante al obtener la mayoría de escaños en las elecciones legislativas palestinas. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la política palestina, ya que Hamás se convirtió en un actor importante en la escena internacional. Sin embargo, también desató la polémica y ahondó la división entre Hamás y su rival, Al-Fatah. A lo largo de su carrera, Mashal ha criticado abiertamente las políticas israelíes, en especial el bloqueo de Gaza. Cree firmemente que la paz con Israel solo puede lograrse mediante el derecho al retorno de los refugiados palestinos y la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados. Estas posturas intransigentes le han valido elogios y condenas de diversos sectores. El ascenso al poder de Mashal y su inquebrantable compromiso con la causa palestina le han convertido en una de las figuras más influyentes del mundo. Sin embargo, su liderazgo no ha estado exento de polémica. Acusaciones de corrupción y malversación de fondos le han perseguido durante toda su carrera, planteando interrogantes sobre el verdadero alcance de su riqueza y patrimonio. Al adentrarnos en la vida de Khaled Mashal, descubriremos la escandalosa verdad que se oculta tras sus negocios y activos, y el alucinante patrimonio neto que ha acumulado. Mientras la población de Gaza lucha contra la pobreza y los horrores del gobierno de Hamás, Mashal y sus compañeros se permiten una vida de lujo, amasando miles de millones de dólares para sí mismos. Funcionarios israelíes calculan que Mashal, junto con Ismail Haniyeh y Moussa Abu Marzouk, valen miles de millones de dólares cada uno. Pero, ¿cómo amasaron tan inmensas fortunas? Hamás, bajo el liderazgo de Mashal,
ha construido una red mundial que genera más de mil millones de dólares anuales. Esta red incluye diversas fuentes de ingresos, desde negocios legítimos hasta actividades ilícitas. Una de las principales fuentes de ingresos de Hamas es la criptomoneda. El grupo ha adoptado el anonimato y la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para financiar sus operaciones y blanquear dinero. Esto les permite eludir los sistemas financieros tradicionales y evitar ser detectados. Pero la cosa no acaba ahí. Hamas también ha realizado grandes inversiones inmobiliarias, tanto dentro de Gaza como en el extranjero. Han adquirido lujosas propiedades en países como Qatar, Turquía e incluso Europa. Estas propiedades sirven como refugios y bases de operaciones para los líderes de Hamas, proporcionándoles un lujoso estilo de vida alejado de las luchas del Gazatí Medio. Se ha sabido que Mashal y sus secuaces frecuentan hoteles de lujo, como el Four Seasons Hotel de Doha, Qatar. Estos establecimientos les ofrecen el máximo confort y privacidad, protegiéndolos de las miradas indiscretas del mundo. Sin embargo, el hotel niega que Ismail Haniyeh se aloje allí actualmente, lo que pone de manifiesto el carácter secreto de sus operaciones. Pero, ¿cómo financian estos extravagantes estilos de vida? Qatar y Turquía, conocidos partidarios de Hamas, aportan anualmente millones de dólares a la organización. Estos países actúan como financiadores, proporcionando los fondos necesarios para que los dirigentes de Hamas mantengan sus opulentos estilos de vida. Estados Unidos debe reevaluar su política hacia estos países e imponer sanciones reales por su apoyo al terrorismo. El senador Ted Cruz ha adoptado una postura contraria a estos refugios seguros, presentando una ley para impedir que los dirigentes de Hamas encuentren refugio en el extranjero. Sostiene que países como Qatar y Turquía deberían ser designados como estados patrocinadores del terrorismo por acoger a Hamas. Ya es hora de que la comunidad internacional exija responsabilidades a estos países por su apoyo a organizaciones terroristas. Aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a Hamas y se ha centrado en sus financiadores, los altos cargos del grupo, incluido Mashal, siguen encontrando refugio en Qatar y Turquía. A pesar de la represión, estos países no han dado muestras de cambiar su apoyo a Hamas. Es imperativo que Estados Unidos tome medidas decisivas y cierre sus bancos del sistema financiero estadounidense. A lo largo de los años, Mashal ha amasado fortunas por valor de unos 4.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo acumuló Mashal una riqueza tan vasta? Una de las principales fuentes de riqueza de Mashal es la extensa red de negocios e inversiones que ha establecido a lo largo de los años. Gracias a sus contactos e influencias, Mashal ha conseguido lucrativos acuerdos y asociaciones que le han permitido acumular importantes activos y recursos financieros. Se ha posicionado estratégicamente para beneficiarse de estas empresas, utilizando su posición dentro de Hamas para conseguir acuerdos y contratos favorables. Esto le ha permitido acumular una riqueza y un patrimonio considerables, muy por encima de lo que cabría esperar de un dirigente político. Sin embargo, es importante señalar que la riqueza de Mashal no procede únicamente de esos medios. Hamas, bajo su liderazgo, ha participado en diversas actividades ilícitas, como la extorsión y el contrabando. Estas actividades han proporcionado un flujo constante de ingresos a la organización y a sus dirigentes, contribuyendo aún más al patrimonio neto de Mashal. Otro factor importante que contribuye a la riqueza de Mashal es el apoyo que recibe de países como Qatar y Turquía. Estas naciones, conocidas por su apoyo financiero a Hamas, aportan millones de dólares anuales a la organización. Este apoyo financiero permite a Mashal y a sus compañeros dirigentes mantener sus opulentos estilos de vida y acumular enormes cantidades de riqueza. El lujoso estilo de vida de los dirigentes de Hamas, incluido Mashal, contrasta con las terribles condiciones de vida del ciudadano medio de Gaza. Mientras la población de Gaza lucha por satisfacer sus necesidades básicas, sus dirigentes viven rodeados de lujos, explotando sus cargos en beneficio propio. Esta marcada disparidad pone de manifiesto la corrupción y la explotación que impregnan la dirección de Hamas. Las acusaciones de corrupción han salpicado a Mashal a lo largo de su carrera, alimentando aún más las especulaciones sobre el verdadero alcance de su patrimonio neto. Aunque es difícil determinar cifras concretas, funcionarios israelíes estiman que el patrimonio neto de Mashal asciende a miles de millones de dólares. Esta asombrosa cantidad es un testimonio de la enorme riqueza acumulada por Mashal y sus compañeros dirigentes de Hamas.
El Departamento del Tesoro ha tomado medidas contra los financiadores y facilitadores de Hamás, pero Mashal y sus secuaces siguen encontrando refugio en Qatar y Turquía. A pesar de la represión, estos países no han dado muestras de cambiar su apoyo a Hamás. Moussa Abu Marzouk. Los primeros años de la vida de Moussa Abu Marzouk estuvieron marcados por las difíciles circunstancias de un campo de refugiados y la determinación que le inculcaron sus padres. Nacidos el 9 de enero de 1951 en el campo de Rafah, en la Franja de Gaza, los padres de Marzouk procedían de Yibna, en la Palestina mandatoria, lo que hoy se conoce como Yavne, en Israel. Sin embargo, sus vidas dieron un giro drástico tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948, cuando se vieron obligados a convertirse en refugiados y buscar refugio en el campo de Rafah, en Gaza. A pesar de las dificultades de crecer en un campo de refugiados, los padres de Marzouk hacían hincapié en la importancia de la educación y la resiliencia. Comprendieron que la educación sería la clave de un futuro mejor para su hijo. Con su orientación y apoyo, Marzouk desarrolló una fuerte determinación para proseguir sus estudios y marcar la diferencia en su comunidad. El viaje educativo de Marzouk comenzó en Gaza, donde completó su educación secundaria. Incluso en las difíciles circunstancias del campo, sobresalió académicamente, mostrando una sed de conocimiento y un impulso para tener éxito. Sin embargo, las ambiciones de Marzouk iban más allá de las fronteras de Gaza. Anhelaba una educación superior que ampliara sus horizontes y le proporcionara una base sólida para sus proyectos futuros. En 1976, emprendió un viaje a El Cairo, Egipto, para estudiar ingeniería. Esta decisión le permitió sumergirse en un nuevo entorno y adquirir valiosos conocimientos sobre el campo de estudio que había elegido. La estancia de Marzouk en El Cairo resultó transformadora. No solo adquirió conocimientos y aptitudes en ingeniería, sino que amplió sus horizontes al conocer culturas e ideas diferentes. Esta experiencia moldearía su perspectiva e influiría en sus proyectos futuros. Sin embargo, la sed de conocimientos de Marzouk era insaciable. Albergaba un fuerte deseo de ampliar su formación y adquirir experiencia en el campo que había elegido. Con este objetivo en mente, fijó su mirada en Estados Unidos, un país famoso por sus oportunidades y recursos académicos. En pos de sus sueños, Marzouk llegó a Estados Unidos y se matriculó en la Universidad Estatal de Colorado. Allí cursó un máster en gestión de la construcción, perfeccionó sus conocimientos y profundizó en la materia. Su paso por la Universidad Estatal de Colorado le proporcionó una base sólida y le preparó para una carrera de éxito en la gestión de la construcción. Pero el viaje educativo de Marzouk no terminó ahí. Impulsado por su pasión por el conocimiento y su deseo de superación, prosiguió sus estudios en la Louisiana Tech University. Fue en esta institución donde cursó un doctorado en ingeniería industrial, ampliando aún más sus conocimientos y abriéndole las puertas a nuevas oportunidades. La estancia de Marzouk en Estados Unidos no se centró únicamente en el mundo académico. Pasó al menos 14 años viviendo en el país, sumergiéndose en su cultura y su sociedad. Esta exposición a diferentes perspectivas y sistemas de gobierno influyó sin duda en su enfoque del liderazgo y la toma de decisiones. Durante su estancia en Estados Unidos, Marzouk mantuvo su dedicación a la labor política islámica. Llevaba trabajando en este campo desde 1968 y su estancia en el extranjero le permitió comprender mejor las complejidades del panorama político. Con sus logros educativos y sus nuevos conocimientos, Marzouk regresó a Oriente Próximo dispuesto a dejar huella. Su viaje desde un campo de refugiados en Gaza hasta convertirse en una figura prominente dentro de Hamás es un testimonio de su determinación, resistencia y compromiso inquebrantable con su causa. La carrera de Moussa Abu Marzouk se ha definido por su inquebrantable dedicación a la causa política islámica y su papel fundamental en la reorganización de Hamás tras la detención masiva de sus miembros en 1989. Como primer jefe del Buró Político de Hamás, elegido en 1992, el liderazgo y la visión estratégica de Marzouk desempeñaron un papel importante en la configuración de la trayectoria de la organización. La elección de Marzouk como primer jefe del Buró Político de Hamás marcó un hito importante en su carrera. Consolidó su posición como figura clave dentro de la organización y le otorgó autoridad para ejercer su influencia y poner en práctica su visión de Hamás. Con este nuevo papel, Marzouk se embarcó en la misión de reorganizar Hamás y reforzar su posición frente a la adversidad. La detención masiva de miembros de Hamás en 1989 había supuesto un duro golpe para la organización, pero bajo el liderazgo de Marzouk, Hamás se sometió a un proceso de reestructuración y reevaluación.
reconoció la necesidad de nuevas estrategias y tácticas para navegar por el complejo panorama político y garantizar la relevancia y eficacia continuas de la organización. La perspicacia estratégica y la capacidad de adaptación de Marzouk quedaron patentes en su liderazgo durante este periodo crítico. Comprendió la importancia de mantener una estructura organizativa fuerte y de fomentar la unidad entre los miembros de Hamás. Bajo su dirección, Hamás desarrolló nuevos enfoques de compromiso político, movilización y resistencia. En 1997, Marzouk asumió el cargo de vicepresidente del Buró Político de Hamás, lo que consolidó aún más su influencia y autoridad dentro de la organización. Este cargo le permitió seguir dando forma a las políticas y estrategias de Hamás, garantizando su continuo crecimiento y resistencia frente a los continuos desafíos. A lo largo de su carrera, Marzouk ha sido una fuerza impulsora de las actividades políticas y los procesos de toma de decisiones de Hamás. Su liderazgo se ha caracterizado por un profundo compromiso con la causa palestina y una dedicación inquebrantable a la defensa de los intereses del pueblo palestino. Las contribuciones de Marzouk van más allá de su papel en Hamás. Fundó la Asociación Islámica de Palestina, organización que ha desempeñado un papel importante en la promoción de la labor política islámica y la defensa de los derechos de los palestinos. Esto demuestra su compromiso con el fomento de un movimiento más amplio y la creación de plataformas para el compromiso político. La influencia y participación de Marzouk en el panorama político no se han limitado a los territorios palestinos. En su calidad de ministro de Asuntos Exteriores de facto de Hamás, viajó a Teherán en octubre de 1992, donde participó en asuntos internacionales y forjó alianzas para conseguir apoyo para la causa palestina. Esto pone de relieve su alcance mundial y la importancia de su papel dentro de Hamás. La carrera de Marzouk ha estado marcada por la resistencia y la determinación a medida que sorteaba diversos retos y obstáculos. Vivió en Jordania de 1998 a 2001, antes de trasladarse a Damasco, Siria, en 2001. Estos traslados reflejan su compromiso con la causa palestina y su voluntad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. En 2012, Marzouk vivía en el Nuevo Cairo, Egipto, lo que ejemplifica aún más su capacidad para desenvolverse en distintos entornos y proseguir su labor política. Su presencia en varios países subraya el alcance mundial de su influencia y la importancia de su papel dentro de Hamás. Cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás en 2023, Marzouk residía en Doha, Qatar, lo que demuestra su continua implicación en el panorama político y su dedicación a la causa palestina. La carrera de Marzouk no ha estado exenta de desafíos y controversias. En 1995 fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York por funcionarios de inmigración estadounidenses debido a su presencia en una lista de vigilancia terrorista. Aunque no se presentaron cargos formales contra él, Israel solicitó su extradición. Marzouk luchó contra el caso durante 2 años, pero los tribunales fallaron a favor de su extradición. Sin embargo, al no haber cargos formales contra él, Estados Unidos lo puso en libertad. Al no querer que se quedara, Estados Unidos se puso en contacto con numerosos países árabes para que permitieran la residencia de Marzouk. Todos se negaron, excepto Jordania, que al parecer accedió bajo presión estadounidense. La implicación de Marzouk en Hamás ha llevado también a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designe como terrorista especialmente designado. Actualmente figura en la rebautizada lista de nacionales, especialmente designados del Departamento del Tesoro, con distintas grafías alternativas de su nombre y alias. Con un patrimonio neto de $3.000 millones, la carrera de Moussa Abu Marzouk se ha caracterizado por su inquebrantable dedicación a la causa política islámica y su papel fundamental en la reorganización de Hamás tras la detención masiva de sus miembros en 1989. Como primer jefe del Buró Político de Hamás, elegido en 1992, y posterior vicepresidente del Buró Político de Hamás desde 1997, Marzouk ha desempeñado un papel importante en la configuración de la trayectoria de la organización. Su liderazgo y visión estratégica han sido fundamentales para navegar por el complejo panorama político y garantizar el crecimiento y la resistencia continuos de Hamás. El compromiso de Marzouk con la causa palestina y su participación en asuntos internacionales han consolidado aún más su influencia y alcance. Además de sus esfuerzos políticos, la inmensa riqueza amasada por los funcionarios de Hamás, incluido Marzouk, es una realidad chocante. Este marcado contraste entre las vidas de los dirigentes de Gaza y las luchas a las que se enfrenta su población
pone de relieve una disparidad dentro de la región. Ismail Haniyeh nació en el campo de refugiados de Al-Shati, en la Franja de Gaza, en 1962. Al crecer en medio de conflictos y penurias, Haniyeh experimentó de primera mano las luchas a las que se enfrentaba el pueblo palestino. Pero poco podía imaginar que su vida daría un giro dramático que le llevaría al corazón de la arena política. El camino de Haniyeh hacia la fama comenzó durante su estancia en la Universidad Islámica de Gaza, donde se vinculó a Hamas, una organización militante dedicada a la liberación de Palestina. Fue allí donde se encendió su pasión por la causa y ascendió rápidamente en la organización, demostrando sus dotes naturales de liderazgo. En 1997, la dedicación y el compromiso de Haniyeh con Hamas le valieron un papel importante dentro de la organización. Fue nombrado jefe de una oficina de Hamas y se convirtió en su representante ante la autoridad palestina. Esto marcó un punto de inflexión en su vida, ya que pasó de ser un miembro dedicado a una figura destacada en el panorama político. En 2006, las ambiciones políticas de Haniyeh alcanzaron nuevas cotas cuando fue elegido cabeza de lista de Hamas en las elecciones legislativas palestinas. Esta victoria le aupó al cargo de primer ministro del Estado de Palestina, un logro significativo tanto para Haniyeh como para Hamas. Sin embargo, el mandato de Haniyeh como primer ministro no estuvo exento de dificultades. El conflicto con Fatah, otro importante partido político palestino, empañó su mandato. La lucha por el poder entre Hamas y Al-Fatah provocó una división cada vez mayor en la política palestina, lo que dificultó el progreso y la estabilidad. En 2007, el presidente Mahmoud Abbas destituyó a Haniyeh de su cargo de primer ministro, exacerbando aún más las tensiones entre Hamas y Fatah. A pesar de su destitución, Haniyeh siguió ejerciendo la autoridad de primer ministro en la Franja de Gaza, donde actuó como líder de Hamas. El liderazgo de Haniyeh durante este periodo se caracterizó por su inquebrantable compromiso con la causa de Hamas. Superó los desafíos y mantuvo su influencia dentro de la organización, consolidando su posición como figura clave en la política palestina. En 2017, la carrera política de Haniyeh dio otro giro significativo cuando fue elegido presidente del Buró Político de Hamas, en sustitución de Khaled Mashal. Este nuevo papel consolidó aún más su estatus como alto dirigente dentro de la organización. En la actualidad, Haniyeh reside en Qatar, donde sigue desempeñando un papel destacado en la configuración de la agenda política de Hamas. Su trayectoria desde un campo de refugiados en Gaza hasta convertirse en una figura poderosa dentro de Hamas es testimonio de su determinación y perspicacía política. Mientras la población de Gaza lucha por llegar a fin de mes, Ismail Haniyeh y otros altos dirigentes de Hamas llevan una vida de opulencia y extravagancia. Según la Embajada de Israel, el patrimonio neto de Haniyeh se estima en más de $3.000 millones, una cantidad asombrosa que lo sitúa entre los individuos más ricos de la región. La inmensa riqueza de Haniyeh es el resultado de la facturación anual de Hamas, estimada en $1.000 millones, lo que la convierte en uno de los grupos terroristas más ricos del mundo. Pero, ¿cómo ha amasado Haniyeh semejante fortuna? Exploremos los diversos medios a través de los cuales Hamas ha acumulado su riqueza. Una de las fuentes de riqueza de Hamas son los impuestos sobre los bienes introducidos en el territorio. Como órgano de gobierno en Gaza, Hamas tiene potestad para imponer impuestos a las mercancías que entran en la región. Sin embargo, en lugar de utilizar estos fondos para la mejora del pueblo palestino, Hamas ha sido acusado de desviar los recursos en beneficio propio. Otra fuente importante de riqueza de Hamas son las donaciones de países como Irán y Turquía. Estas aportaciones económicas estaban destinadas a apoyar la causa palestina y mejorar la vida de la población de Gaza. Sin embargo, parece que una parte significativa de estos fondos ha sido mal utilizada por los líderes de Hamas, incluido Ismail Haniyeh, para su enriquecimiento personal. El marcado contraste entre las vidas de los dirigentes de Hamas y el pueblo al que supuestamente representan es realmente chocante. Mientras la población sufre, Haniyeh y sus secuaces viven en hoteles de lujo, viajan en aviones privados y disfrutan de una vida de extravagancia. Esta flagrante exhibición de riqueza y privilegios ha causado indignación entre el pueblo palestino, agravando aún más la ya grave crisis humanitaria de Gaza. Es importante señalar que Hamas, conocido por su ala militar, también gobierna Gaza, gestionando la sanidad, los servicios sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de dar prioridad al bienestar de la población, Hamas ha sido acusado de malversar fondos en beneficio propio y de desviar recursos para construir túneles y armar a sus combatientes.
Según la Embajada de Israel, el patrimonio neto de Ismail Haniyeh se estima en más de 3.000 millones de dólares, lo que le sitúa entre las personas más ricas de la región. Esta inmensa riqueza es el resultado de la facturación anual de Hamás, estimada en mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los grupos terroristas más ricos del mundo. Pero, ¿qué han hecho Haniyeh y Hamás con esta riqueza? Uno de los hijos de Ismail Haniyeh vive rodeado de lujos en Turquía e incluso ha recibido un pasaporte turco para continuar con su costoso estilo de vida, según informa un medio de comunicación árabe. Elaf, un sitio web saudí con sede en Gran Bretaña, informó de sus fuentes palestinas que Maaz Haniyeh recibió recientemente un pasaporte turco que le permite viajar por el mundo con su familia mientras disfruta de una vida rica en Turquía. Maaz es conocido en Gaza como Abu al-Akarat, o el padre de las propiedades inmobiliarias, por ser propietario de varios apartamentos, villas y edificios en distintas zonas de la franja. El hijo mayor, Abdel Salam, que preside el Consejo Amuaj de Deportes de Gaza y es miembro del Consejo Supremo de Juventud y Deportes, está acusado de abusar de sus cargos y del nombre de su familia para robar dinero palestino. También se han cuestionado los vínculos de Abdel Salam con Qatar, país anfitrión de la Copa del Mundo. Mientras Haniyeh y otros altos dirigentes de Hamás llevan una vida de lujo, la mayoría de los palestinos de Gaza viven en la pobreza. El marcado contraste entre sus opulentos estilos de vida y el sufrimiento de la población es realmente estremecedor. En lugar de utilizar su riqueza para mejorar la vida de la población a la que gobiernan, Hamás ha sido acusada de malversar fondos en beneficio propio y de desviar recursos para construir túneles y armar a sus combatientes. La negligencia y la mala gestión de los fondos por parte de Hamás han provocado un agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza. Se han descuidado infraestructuras vitales, asistencia sanitaria y servicios sociales, dejando que la población sufra. La población de Gaza no tiene acceso a las necesidades básicas, mientras que dirigentes de Hamás, como Haniyeh, disfrutan de una vida de extravagancia. La mala asignación de fondos y el desprecio por el bienestar del pueblo palestino han causado indignación y han agravado aún más la grave situación de Gaza. A pesar de su inmensa riqueza, Hamás ha incumplido su responsabilidad de proteger y atender a la población, lo que ha provocado un agravamiento de la crisis humanitaria. A medida que llegamos a la conclusión de nuestra impactante exploración de las vidas de los 3 miembros más ricos de Hamás, nos queda una profunda comprensión de la compleja red de operaciones financieras, conexiones internacionales e intereses geopolíticos que rodean a Hamás. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo y nos vemos al otro lado.